Bien amigos, cuando son las 10 de la mañana, sí señor, 10 de la mañana estamos en vivo por la 107.1 Radio Lila, tu mejor compañía, en vivo en la mañana Lila, junto a todos ustedes. Queremos, como siempre, ya comenzaron este tema de las campañas políticas. Ustedes siempre se preguntan quién será este señor, porque empiezan a ver nombres, empiezan a ver afiches, empiezan a ver publicaciones en Facebook, pero quién es este señor, no lo conozco, de dónde lo he visto, me suena el apellido, es medio conocido, debe ser pariente de este, hijo de este otro, y empezamos a sacar especulaciones que a veces no andamos ni cerca. Por eso hemos tenido, por supuesto, todos estos días espacios abiertos para que ustedes también conozcan la gente, para ahora en noviembre tenemos las elecciones presidenciales y vamos a elegir diputados y cores. Y dentro de los diputados se ha armado una gama de candidatos jóvenes, candidatos nuevos, que estamos conociendo, que no son figuras. Tenemos que hablar que ya todos estos candidatos más antiguos son muy pocos los que por la nueva ley tienen el derecho de ir a una nueva reelección. Por ende, obliga a la política actual a renovarse con gente joven, con gente que quiere estar en la política y que quiere hacer algo por nuestra región y también por nuestro país. Y hoy día saludamos, por supuesto, a este gran amigo. Lo vamos a dejar que se presente, quién es, que va candidato a diputado. Le dejo el micrófono. Muy buenos días, Jorge. Gracias por la invitación. Aprovecho de saludar inicialmente a todos los pencagüinos y pencagüinas que nos están escuchando en esta mañana fría. Hemos recorrido la comuna de Pencahue recibiendo harto cariño y harta buena onda de los habitantes de esta muy linda comuna. Yo soy Pablo Verdugo Vergara, soy molinense, soy abogado. He trabajado por más de 10 años en temas vinculados con la lucha contra la corrupción, con la transparencia, fiscalizando organismos públicos. ¿Para qué? Para que los recursos públicos le lleguen a los que más lo necesitan y no le lleguen a los bolsillos de los mismos de siempre. Esa es una cruzada importante que he tenido en mi vida. Estaba en Santiago, estudié en Santiago, mi formación de abogado fue en la Universidad Católica, estudié en la Universidad Diego Portales, en Santiago también, cursé estudios de máster, estuve a cargo de coordinar varios diplomados en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Trabajé en el Ministerio de Cultura, me correspondió participar en la instalación de la nueva institucionalidad de cultura, que hoy día tiene por objetivo llegar a la gente. Esa es una de las principales logros que se han implementado en el último tiempo. Y volví a mi región de origen hace poco más de un año con dos ideas fundamentales: participar de algunos emprendimientos en la zona para generar oportunidades de trabajo, para hacer cosas distintas en las comunas de la región, y en segundo lugar también para participar de este proceso que yo siento es importante de mejorar la calidad de la política, renovar los liderazgos en política, porque si seguimos eligiendo a los mismos de siempre, vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre. Hoy día es una oportunidad que tenemos para hacer las cosas distintas, para pensar que los problemas que llevamos arrastrando hace 20, 30 años se pueden resolver de una vez por todas, pero para eso es importante no solo tener capacidad de hacer los cambios, sino voluntad de hacer los cambios. Y la clase política que hemos tenido los últimos 20, 30 años ha tenido incapacidad de hacer los cambios, y por eso hemos tomado este desafío. Adicionalmente, con esto ya termino esta larga presentación. Les cuento más que yo soy hijo de la educación pública, que es una cosa que me gusta contar porque es distinto cuando te vienen a contar un problema desde afuera. Yo estudié en un liceo con números, yo estudié en una escuela con números, yo tengo CAE, yo he pasado por situaciones complejas en la vida. Entonces es distinto cuando alguien te viene a contar una historia a cuando uno la vive en carne propia. Entonces lo que queremos hacer es decirle a la gente que es posible hacer las cosas de manera distinta, y solo tenemos que proponerlos para lograrlo. Por eso el eslogan es: si queremos, podemos. Ahí está, Paulito. Oye, no. ¿Y qué te pregunta te hago si ya no dijiste todo? Paulito, gusto conocerte, una persona, estuvimos hablando fuera de micrófono varios temitas aparte, y me gustaría que también los tocáramos durante este conversatorio, porque a mí me gustan más los conversatorios más que una entrevista formal. No odio las entrevistas formales, porque creo que las entrevistas formales, cuando vienen muy estructuradas, al final no conocí mucho al candidato. Entonces, por eso quería... Verdugo, apellido Verdugo, un apellido que es conocido en la región del Maule. ¿Es pariente del señor Verdugo? No pariente de él, pero sí pariente, para también contar algo entretenido, de José Miguel Carrera Verdugo. Fíjese que por ahí viene la cosa.
los genes políticos y la idea de contribuir a generar los cambios, yo creo que tiene algo que ver con esa historia, y además, pero esto no es tan conocido, de un caballero que se llamó Ignacio Verdugo Cavada. Yo me llamo Pablo Ignacio Verdugo Cavada por eso. ¿Y quién es él? Es un poeta que creó el himno nacional al Copihue. Es una canción histórica, pero además es un poema muy, muy conocido, especialmente en la octava región. Bueno, mi bisabuelo, él era el hombre, era muy amigo de Pablo Neruda, tenía un círculo literario y también era abogado, al igual que yo. Compañero sí. También entonces. Pero, para que vea usted. Para que vea usted. Estar feliz entonces que va por Evópolis. yo voy como candidato independiente en Cupobópolis, y como candidato independiente porque partimos juntando las firmas. Oiga, a mí me llamó el PRO, me llamaron, para que voy a dar la lista, pero como 5 partidos de izquierda y derecha, porque lo que nosotros quisimos iniciar es un proyecto independiente. Y no es porque sea por un cálculo electoral, porque los independientes la llevan, ni nada por el estilo. Porque también esta visión de renovar la política, creo yo, tiene harto que ver con que hoy día las categorías de izquierda y derecha son del siglo pasado. Conmemoramos hace pocos días el 11 de septiembre, que es una fecha de tristeza, que a mucha gente le produce recuerdos traumáticos en su vida. Perdieron familiares, recuerdan horrores de esos momentos y de esa época. Pero también hay una nueva generación que ha nacido en democracia, o en esta democracia cojas para algunos, pero que ha nacido en democracia y que dice, chuta, ¿cómo caminamos para adelante sin olvidar lo que ha pasado? Creo yo que hoy día tenemos el desafío de reencantarnos con la política y decir que es posible hacer las cosas de manera distinta y también sin caer en la lógica de los siglos o de las décadas anteriores. Estas lógicas de izquierda, derecha, los de acá, los de allá, los de por acá y los de por acá, los del mundo rural y los del mundo urbano. Creo yo que hoy día tenemos que ser capaces de sentarnos todos en la misma mesa y decir cuáles son las cosas que nos unen, cuáles son las cosas que nos convocan y mirar para adelante, porque tenemos 60, 70, 80 años y temas muy importantes, urgentes de los que hacernos cargo, y que la clase política, que nos lleva gobernando los últimos 30 años de democracia, ha sido incapaz de procesar porque están más preocupados de sus intereses personales que de los intereses de la gente. Ya que me habló del 73, se acordó del tema, hace poquito me hablar de la red, de un reportaje de lo que pasó el 73. Sí. Yo leí un reportaje maravilloso, yo leí El Captador, no porque yo sea también de ese lado, no, sí, porque en realidad fue... No sé qué fue un reportaje atinado y me di cuenta de muchas cosas, por ejemplo la educación cívica que había en ese tiempo de la gente. La gente, el campesino tenía una educación cívica pero única, o sea, tú hablabas, te hablaban de política y te hablaban de los derechos sociales, te hablaban de todo. Hemos perdido esa capacidad de educación cívica con el tiempo. ¿Qué pasa con la educación cívica actualmente en nuestra región, en nuestro país? Coincido con el diagnóstico. Hemos perdido esa capacidad, pero también creo yo que tiene que ver con la modernización del país. El país ha ido modernizando y pareciera que las lógicas que van imperando en las esferas de la vida de cada uno tienen que ver más con la lógica del mercado que con las lógicas políticas. Cuando yo me preocupo de mi bienestar, cuando me preocupo de vivir en esta sociedad en la que hay más inseguridades que seguridades, cuando me estoy preocupando que tengo que llegar a fin de mes, tener plata para pagar la cuenta del agua, tener plata para pagar la cuenta de la luz, tener plata para los remedios, tener plata para pagar la vivienda, tener plata para ir al doctor, tener plata por alguna contingencia que podría ocurrir al final, uno termina preocupándose de su propio bienestar y termina desatendiendo esta dimensión pública y colectiva de que todos vamos caminando hacia el mismo lado. Eso por un lado, creo yo, pero también la educación ha ido cambiando y se ha ido tecnificando. ¿Qué quiero decir con esto? Que la educación pareciera que está concebida para entregar herramientas para enfrentar el mundo moderno y no es una educación que nos permita crecer integralmente como ciudadanos. Y creo yo que debiéramos ser capaces también de recuperar ese espacio de formación, porque es importante que los ciudadanos no solo participemos en las votaciones, que es súper importante y que estamos todos de acuerdo que ojalá avancemos al voto obligatorio de todos los chilenos, porque tenemos que tener la capacidad de expresar nuestra opinión política, sino que también tenemos que tener una formación integral que nos permita también entender la dimensión y la importancia de la vida comunitaria y la vida social. Creo que se ha perdido, yo creo que el diagnóstico, Jorge, es correcto, pero tenemos que preocuparnos de hacer algo para que eso cambie, porque si no vamos a seguir en la misma lógica, con los mismos discursos y con la misma precariedad de formación en nuestro país, que otra vez
es preocupante y es un desafío para el Chile del fútbol. ¿Cómo llegamos los jóvenes? ¿Cómo hacemos que los jóvenes no se encanten con la política? El cabro de 18 años, está hablando jóvenes de 25 hacia abajo. ¿Cómo lo reencantamos? Porque si tú le hablas, oye, yo soy candidato a diputado, ya, queremos más canchas de skater nomás. Es lógico, Sí. ¿ah? Hablan normal las papas que ir a carretear. Exactamente. Que se termine el toque y te queda para que podamos ir después de las 12 a seguir carreteando, porque eso es lo que te piden los jóvenes. Son muy pocos los jóvenes que te van a pedir salud, que te van a pedir ese tema. ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Cómo conversamos con ellos para hacerles entender que tiene que haber un cambio? Mira, buena pregunta. Yo creo que no solo los jóvenes tienen hoy día un problema con la política, sino que la sociedad en general. Nosotros cuando partimos el proceso de recolección de firmas para inscribir esta candidatura independiente, lo hicimos varias veces. Oiga, mire, soy Pablo Verdugo Vergara, soy candidato a diputado. Otra vez, oiga, soy Pablo Verdugo Vergara, y a diferentes lugares presentándome. Y la gente me decía, no, con candidato no quiero sabe que voy apurado, qué sé yo. En el momento en que uno le decía que soy candidato, pero la cara cambiaba completamente, sin saber quién era, ni la historia, ni por qué estamos en esto. Entonces creo que el desafío de reencantar o reencantarse con la política no solo tiene que ver con los mayores de edad, con los jóvenes, sino también tiene que ver con la sociedad en general. Para agarrarte un poco también la pregunta que conversábamos recién sobre por qué la gente ha ido perdiendo estas ganas o este interés por lo público. ¿Cómo lo hacemos? Creo yo que el único camino es con honestidad, con transparencia, con la idea de que hay que recuperar la confianza, porque todos sabemos que la política es fundamental. Sin política el país estaría peor que como está hoy. Sin política no seríamos capaces de mirar hacia el futuro, pero tenemos que ser capaces también de entender que no todos somos iguales, que hay gente que quiere hacer las cosas de manera distinta. Es difícil, porque uno tiene el prejuicio de que todos los políticos son iguales. Yo vengo afuera, yo vengo de la universidad, yo vengo del servicio público, del servicio social, tengo una historia que la gente puede mirar y ver si es que hay consistencia o no. He trabajado en temas de lucha contra la corrupción, he trabajado en temas de transparencia, porque estoy de acuerdo que la mejor política se hace también poniendo los recursos donde está la necesidad urgente de las personas. Entonces, cuando uno mira lo que pasa en el Congreso, que para tramitar una ley fundamental como la reforma a la ISAPRE llevamos 20 o 30 años de bloqueos permanentes, donde no hay avances para solucionar los problemas de la salud, donde la gente hoy día tiene que hacer una completada, un bingo para resolver un problema de cáncer, y el Estado tendría que estar ahí para acompañarnos. Como sociedad tenemos ahí un deber moral, ético, que es impostergable. El problema de la salud es hoy día y no en 20 años más. Entonces, ahí hay un problema, pero uno mira a los políticos que cuando tienen que subirse el sueldo, se demoran 3 días en tramitar una ley. ¿Pero va a subir el sueldo del país? Nunca, porque los cambios que nunca han llegado... 5 luquitas, sumámosle 5 luquitas, dejémoslos calmados, démosle la aspirina. Pero nos toca subir el sueldo nosotros también, vamos, 3 días estamos, tira un palito, vamos, arreglémoslo. No hay problema. Entonces eso mismo también ha provocado que la gente se desencante de la política, se desencante del político, no creo que de la política, sino que del político tradicional, de políticos que llevaban más de 30, 40 años en el poder. Pero tenemos políticos, por ejemplo, como ustedes, jóvenes, que son nuevos, que son rostros nuevos en esto, con vasta experiencia en lo público. Pero ¿qué pasa si yo no soy conocido? Porque esta ley está hecha para la gente conocida, no para los que... Radio Lila, tu mejor compañía. Bueno, el candidato Verdugo. Así es. Verdugo, le hará honor al apellido. ¿Será un verdugo de verdad? El verdugo de los corruptos me pusieron por ahí. Ay. ¿Cuál ha sido tu experiencia más, digamos, más fuerte, más potente en tu calidad como abogado? ¿Has tenido algún caso que te haya tocado fuerte, que te haya hecho que hasta el día de hoy te dé vuelta en la cabeza y te deje ahí? Sí, cuando hice la práctica me acuerdo de uno que me acuerdo harto. Estaba en cuarto, quinto año de Derecho y nos tocaba hacer una práctica que era adicional a la que uno hace para el Estado. La universidad tenía unas clínicas jurídicas. ¿Es diferente el tema de abogado, las prácticas y todo? ¿Es muy diferente cuando una carrera? Claro que sí. Porque, por ejemplo, yo estudié sonido, ¿Ya? Y cuando me tocó hacer sonido, me tocó ir a hacer un par de sonidos en vivo. Yo me acuerdo que los mismos Iapo hizo sonido y Alinti y Yman, y tuve la suerte de hacer los dos sonidos, que esa fue mi práctica. Ahí, pero bueno, que si el que no le hacía caso a Roberto Márquez, ¿por qué no? ya, chao, vos lo servís. Entonces,
Y esa fue la práctica, pero los abogados hacen una práctica después, no sé cómo. Claro, pues, una práctica que uno hace dentro de la universidad que es chiquitita, que son los primeros pasos, pero luego uno tiene la práctica de 6 meses obligatoria para el Estado. Una práctica con harto trabajo, con harta demanda de causas que llevar, y con una precariedad a veces para algunos sectores que es bien grande, porque el estudiante se tiene que costear, bueno, nadie le paga durante esos 6 meses. Hay gente que tiene el privilegio de tener plata y le sale facilita, pero hay gente que de repente es el único sostén de la familia y tiene que dedicarse a esto y tiene que parar la olla también. Entonces, hay algunas injusticias que siguen ocurriendo ahí y claro, es uno de los temas que habitualmente surgen en el debate público, porque claro, si uno lo compara con la práctica de otras profesiones, es bastante distinta. Oiga, pero a ti que te el tema, hágase el café nomás, hágase el café. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, que nomás hágase el café, tenemos café, hágase el café. Es que los Jorge son muy buena onda, son muy buenas personas. Y ya, pues, ¿cuál fue el caso? El caso, pues al final nos desviamos, que somos buenos para la conversa. El caso fue el siguiente, había una señora que llegó un día a la práctica que tenía muchos problemas porque el papá de su hija no pagaba la pensión de alimentos. Ya empezamos a tramitarlo y qué sé yo. Y claro, uno de los argumentos que grimió el padre de la hija es que él tenía una enfermedad grave, tenía cáncer y por lo tanto tenía muchos tratamientos a los que hacer frente y no podía pagarlo. Se consiguió certificados médicos. Para mí es más una enfermedad que es cercana, entonces chuta, uno se enfrenta al dilema. ¿No era apellido Roja? Oiga, no. Y presentó certificado y qué sé yo, y bueno, desaparecía, no estaba nunca en las ubicaciones que mandaban a Carabineros a notificarlo. Cuento corto, logramos a través de distintos peritajes, distintas gestiones, acreditar que la enfermedad que él decía tener era mentira. Y finalmente logramos que pagara la pensión de alimentos. Claro, no tenía muchos bienes ni a qué echar mano, pero finalmente logramos un buen resultado con el caso de esta señora. Y me acordé mucho porque la señora cuando fue a agradecerme, lloraba y me decía, oye, esto todo el mundo me decía que era imposible, que no lo íbamos a lograr. Bueno, si queremos podemos. Se lo dije también en ese momento. Oye, cuéntanos un poquito tu idea. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu mirada hacia la educación en la región del Maule? ¿Y qué hacemos para mejorarla? Porque todos hablamos de la falencia. Yo siempre hablo y doy siempre el ejemplo de que en este año, en abril, tenían que ya empezar a pasar al Estado claro, los colegios. Están volviendo a manos del Ministerio de Educación. Se suponía que partían en Curicó y de Curicó se empezaba a venir a ramificar ya hacia el resto de la región. Pero ¿qué pasa? Porque el tema de la pandemia lo frenó. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa con el tema de educación? Porque hay muchas, por ejemplo, municipalidades que malgastaron los dineros, los cambiaron. Por ejemplo, no sé, pues si llegaban 10 millones de educación, pescaban los 10 millones, los gastaban en otras cosas que pertenecían a la municipalidad y al final empezaban a hacerse. Han visto aquí mismo, Pencahue, la ilustre Universidad de Pencahue tiene una deuda de más de 2.000 millones de pesos. Claro. Como las familias chilenas que bicicletean las deudas. Las famosas bicicletas. Claro, ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo vamos? Si tú hipotéticamente fueras elegido diputado, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con esas platas? ¿Cómo se van a hacer responsables los municipios si es que pasan al Estado? Porque no creo que haya un perdonazo respecto al tema. No, claro que no. Siempre es importante decir en este caso, y me gusta siempre contarlo, que los parlamentarios, los diputados en este caso, tienen 3 principales funciones. Una es legislar, o sea, participan del proceso en que se diseñan las leyes, en el que se crean las leyes. Entonces ahí hay que ser una voz fuerte para tratar de, con las ideas que uno tenga, cambiar la dirección de algún proyecto. Eso como primera cosa. En segundo lugar, los parlamentarios también tienen una función de representación. O sea, lo que tienen que hacer es decir en diferentes espacios públicos, ante los medios de comunicación, qué es lo que la gente de su región necesita, qué es lo que la gente de su región quiere. Pero en tercer lugar, y con esto voy a la pregunta, también tienen un gran rol de fiscalización. Y claro, en eso ¿qué queremos decir? Que son capaces de poder controlar lo que hacen las autoridades públicas con los fondos públicos. Entonces, yo me comprometo en ese sentido a fiscalizar con dientes y con garras como corresponde, porque otra vez, cuando los fiscalizadores, cuando los diputados son amigos de las autoridades, son parientes de las autoridades, son puestos por el partido de turno, la verdad es que les cuesta más fiscalizar, porque no van a fiscalizar a los suyos.
Porque para fiscalizar a los de al frente son muy buenos, pero para fiscalizar a los propios son muy malos. Entonces, lo que uno tiene que ser capaz es de fiscalizar con independencia, independientemente de quién esté al frente, independientemente de las presiones que reciba. Entonces, me comprometo, en este caso, si soy electo diputado, como Pablo Verdugo Vergara, para que todo el mundo lo sepa, a que voy a fiscalizar con fuerza a todos los corruptos, a todas las gestiones ineficientes en la región del Maule. Vuelvo a la pregunta, porque, bueno, esta es parte de la pregunta. ¿Qué hacer con el problema de educación? Si la solución fuera mágica, la verdad es que probablemente que a todos la habrían aplicado, pero yo creo que es importante al menos 2 o 3 cosas. Lo primero es preocuparse de la gestión, es decir, que haya directivos que sean capaces de sacar adelante proyectos educativos, con independencia, con libertad, para que haya distintos proyectos educativos en función de las características propias de cada comuna. De repente hay comunas rurales en las que es mucho mejor hacer una formación vinculada con la agricultura, con competencias para ese ámbito. Pero también creo que hay un desafío en cuanto a los contenidos. También ser capaces de pensar que no podemos seguir haciendo lo mismo de hace 30, 40, 50 años. La educación tiene que cambiar. Lo decíamos en el marco de la educación cívica. Fíjense que en los últimos años se ha recortado la educación cívica, se quiso sacar filosofía en algún gobierno anterior. ¿Qué pasó con las jornadas de educación sexual? Siempre ha sido polémica. Yo creo que es importante también dar un salto en materia de contenidos para enfrentar los problemas y las lógicas del siglo XXI con las lógicas de este año o de este siglo, y no con las del siglo pasado. Creo que también es importante entonces cambiar en el ámbito de contenido. Y por supuesto, también pensar... ¿Que vuelva la educación cívica? Absolutamente, que vuelve con ganas. Y también es importante entender que el problema de la educación, como en general son todos los problemas sociales, son situaciones o problemas que tienen distintas conexiones con otras materias. Por ejemplo, ¿cuánta gente trabaja en la casa? Si el niño cuando llega a la casa tiene que salir a trabajar, o están los papás, si es que hay violencia intrafamiliar en su casa. O sea, los problemas del resultado en la educación también tienen que ver con la constitución de los problemas sociales en su familia. Entonces, hay una serie de variables que tenemos que preocuparnos, porque otra vez, lo que sí tenemos en Chile es educación para ricos y educación para pobres. Tenemos salud para ricos, salud para pobres. Y lo que tenemos que hacer es que todos en Chile vuelvan a tener las mismas oportunidades, que todos tengan acceso a educación de calidad, gratuita para los que no pueden pagarla, obviamente, para que también todos tengan las mismas oportunidades y la misma base al momento de enfrentarse a los problemas y a las situaciones de la vida moderna. Pablo, cuéntame un poquito, ya que estamos hablando de educación, vamos a pasar, tú me contaste que estuviste muy metido trabajando en el tema de cultura. Así es. En el Ministerio de Cultura. Mira que un tema que bueno, que alguien por fin alguien metido en el tema de la cultura que me interesa mucho. Yo he sido postulista desde los 5 años. Me cuento un poquito de mi parte. Yo estuve de los 5 años hasta más o menos los 12 años, fui integrante de los Gritos Graneros. Después yo me fui al conjunto granero como 15, 16 años, y después fui fundador del otro grupo ícono a nivel nacional que fue el conjunto de Población Folclórica Rancagua. Por ende, he recorrido el país de punta a punta en temas culturales, he andado en el extranjero, sé las diferencias culturales que hay dentro de un país con otro, comparar Chile con Cuba, comparar Chile con Argentina, comparar con Venezuela, con el mismo Perú al lado. Es diferente en el tema cultural. Siempre hemos luchado, siempre hemos peleado para que vuelva la televisión, a la televisión chilena, vuelva los conjuntos folclóricos a la tele. Si bien es cierto, antiguamente, bueno, podemos decir, claro, en el gobierno una de las cosas buenas que tenía es que veíamos folclore en la tele. Veíamos las Cuatro Brujas, veíamos los Quincheros, pero veíamos folclore en la tele. ¿Ah? Veíamos folclore en la tele. Los canales de televisión se preocupaban de invitar conjuntos folclóricos, y no solamente en esta época, sino que durante todo el año. Y en conjuntos folclóricos. De hecho, había un programa que se llamaba Baila Domingo, donde también hacían un campeonato de juega durante todo el año. Había el Chilenazo, ¿sabes? El Chilenazo con Jorge Rencoré, maravilloso programa. Toda la semana, Chilenazo, donde iban los conjuntos folclóricos. Claro, sí, iban los conjuntos folclóricos, ya sea el conjunto folclórico de la señora Chepita versus un conjunto ya famoso. Pero iban los conjuntos, tenían un espacio, los cantores tenían un espacio, no sé, pues Jorge Yáñez, el Monteaguilini, todos esos personajes salieron a raíz de esos programas.
y se conocía el folclore chileno. Estamos, yo creo, en cultura, según tu opinión. La pregunta es, ¿estamos al debe con el folclore chileno? Completamente. Pareciera ser que se nos olvida cuáles son nuestros orígenes y cuando volvemos al mes de septiembre, Ahí nos acordamos todo. ahí nos acordamos todo que el mes más bonito del año por eso, porque nos acordamos de nuestras tradiciones. Y cuando nos acordamos de nuestras tradiciones nos acordamos de dónde venimos. Pero pasa el último día de septiembre, o pasa el 18, ni siquiera el último día, y volvemos a la lógica de todos los años con los mismos problemas y se nos olvida que somos chilenos. Pero el problema yo creo que parte de base, parte primero de lo que hablábamos de educación. Porque si yo voy al colegio, yo soy alumno, ¿quién me enseña a bailar cueca? El profesor de educación física. ¿Y qué es lo que es el profesor de educación física? Profesor de educación física. Entonces, ¿qué tiene que ver con la cueca? Nada. O enseña el profesor de música. ¿Y qué es lo que es el profesor de música? Profesor de música. No es un bailarín. No es una persona que se haya preparado en cuanto a lo que es el folclore. ¿Hace falta el ramo folclore en los colegios? Absolutamente. Como lo hacen en Argentina, que existe el ramo folclore, es obligatorio. Claro, uno podría pensar en hacer algo más grande y pensar en tradiciones, costumbres y educación cívica, o sea, Claro. porque obviamente cuando uno recupera las tradiciones, cuando uno entiende por qué bailamos cueca, cuando uno entiende por qué el folclore nacional es relevante, por qué artistas que a veces han sido fundamentales para la identidad de nuestra nación han pasado al olvido. Entonces, uno creo yo que como país también tenemos un desafío no solo de valorar lo nuestro, sino que valorar también a nuestros artistas, a nuestros creadores, a nuestros folcloristas. Mientras conversamos recién de este tema, me acordaba de un tío mío que es cuequero, campeón nacional de cueca, Enzo Gómez, molinense, y él permanentemente ha tenido ese discurso. Tenemos que ser capaces de todo el año hablar de la cueca, todo el año hablar del folclore, porque son nuestros orígenes, son nuestras tradiciones, es como desconocer de dónde venimos. Entonces hay que preservarlo, hay que recuperarlo y que las nuevas generaciones también... Te doy un ejemplo. Todos dicen Víctor Jara. Ah, Víctor Jara. El derecho a vivir en paz, el cigarrito también. Qué lindo, sí, Víctor Jara. Ya, pues. Ah, no, pero es comunista, po. El comunista Víctor Jara, el compañero que lo mataron. Esos son los que recuerdan la claro. Pero nadie sabe que él tiene una recopilación de temas maravillosos que hizo a lo largo del país, desde Chiloé hacia la zona central. Nadie dice que él fue actor, fue un tremendo director de teatro. Aparte fue uno de los fundadores del gran conjunto Cuncumén, donde en ese tiempo estaba Víctor Jara, estaba Margot Loyola, estaba los de Ramón, estaban los hermanos Morales del Olor. Era un conjuntazo, o sea, era como juntar en Estados Unidos cuando juntaban el Dream Team del folclore chileno. Era una maravillosa. Entonces, ¿dónde están esas historias? ¿Dónde están esas recopilaciones? Hay conjuntos folclóricos, por ejemplo, que llevan 50 años, más de 50 años trabajando, manteniéndose en el tiempo, haciendo trabajos de recopilaciones de cantores, de bailadores y todo eso. ¿Y dónde están esos trabajos? ¿Cómo lo apoyamos? ¿Dónde lo mostramos? ¿Entiendes? Dicen el folclore no vende. Mentira, yo voy a, no sé, al sur, al Festival Brotes de Chile de Angol, 5.000, 6.000 personas. Es cierto. Yo voy al Leche la Carne de Osorno, voy a la Patagonia, Festival de la Patagonia, más de 10.000 personas. La Tirana. O sea, hablamos y dices que el folclore no vende. ¿Por qué esas cosas no se muestran? ¿Por qué esas cosas no? Entonces dicen que el folclore no vende. Mentira, ellos no se venden, pero no se están vendiendo en la televisión pública, porque la televisión pública ves que ha echado mano a un festival folclórico y lo ha echado a perder. Tenemos el ejemplo de Viña, cuando se hacía festival folclórico en Viña, y el festival de Olmué, que ahora ya no es festival de Olmué, parece festival latinoamericano. Así es. Y también creo yo que está el desafío de que las autoridades también entiendan que es importante desde la esfera pública, desde las instituciones públicas, cómo se subsidian y financian y apoyan a todas estas organizaciones que están permanentemente recordándonos que las tradiciones son importantes. Porque Claro. una cosa... Lo que pasa es que la televisión, si lo quiere tomar la televisión, pero que no lo tome no lo mire como una marca comercial. Claro. Que lo mire como un tema folclórico. O a lo mejor crear un canal de televisión pública folclórico. Con estas varias señales que van a tener, pero yo lo decía en otro sentido, porque también porque todos los políticos dicen
que hay que recuperar las tradiciones, que el folclore es importante, que la cueca es importante. Pero ¿dónde ponen después los fondos? El único folclore que conoces es en el rodeo. ¿Para qué andamos cuestionando otra cuestión? Exactamente. Y finalmente, ¿quién se gana los fondos públicos? Esa es una segunda cosa. Se lo ganan los mismos de siempre que desarrollan las expresiones culturales y artísticas, que son más o menos el Bafona se gana todos los viajes al extranjero por el tema de la Cancillería. Porque usted tuvo en cultura en Santiago y usted sabe cómo se ganan los proyectos Bafona, eso lo sabemos. Claro, y también es que y son financiados por el gobierno, con sueldo, con todo, y se ganan los proyectos igual para irse al extranjero, para pasearse, porque le dan la oportunidad a otro grupo. Pero es lo mismo que pasa en los medios de comunicación, es lo mismo que pasa en el comercio, siempre se dificulta la participación de organizaciones más pequeñas porque a lo mejor no tienen los contactos, no tienen las redes, no tienen la expertise para presentar un proyecto y claro, es difícil ganarle a alguien cuando te exigen años de experiencia, te exigen... Entonces uno ¿cómo compite con los grandes? Es lo mismo que pasa en las elecciones. ¿Cómo le compito yo a alguien que tiene el sistema sumado? Es que si yo tengo un conjunto, y un conjunto como es buenísimo, y doy fe que soy bueno, llevo 3 años como conjunto, pero si mi conjunto es buenísimo, ¿por qué no puedo tener la posibilidad de seguir creciendo? Claro, me tienen que ponerme freno a mano. Claro que sí. ¿Entiendes? Versus, no sé, pues si Albafona ya fue al extranjero, se dio una gira por 15, 20 días en Europa, genial. Bueno, estos años tenemos la 8, pues. ¿Entiendes? Es verdad. Tenemos la 8. Yo creo que eso es. Además, lo que muestran ellos es un ballet folclórico. O sea, estamos hablando de que una fantasía dentro de lo que es la tradición chilena. Entonces, el más nombrado puede ser que son rescatadores de nuestra tradición. Yo no tengo nada contra ellos, pero no, claro. Yo tengo muchos amigos en el Bafona. La primera voz, Sergio Bea, conozco a varios cabros de amigos míos. No, siempre me putea porque siempre les digo lo mismo. Pero es verdad, o sea, las puertas tienen que abrirse para todo. Para todo. Así que a trabajar por el tema del folclore, ya que todos hablan de cultura, pero hablemos de folclore. Y ojalá que los diputados te pongan las pilas con el folclore. Exactamente. No con solamente cultura. Sí, cultura hay muchas expresiones. Está el teatro, hay muchas cosas. Porque las decisiones se toman en Santiago, en las grandes capitales, y se les olvida que los pencagüinos y pencagüinas son personas que viven todo el año las tradiciones de nuestro país. Oye, apreciamos hablar de eso, pues de la descentralización. Un temazo. Sí, un temazo este tema de los gobernadores regionales, ya que se limitaron muchas atribuciones hacia el cargo, porque al final el que está cortando el queque es el delegado, el que va a inaugurar una calle es el delegado. Pero ¿qué pasa con los gobernadores regionales? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es la incidencia que tiene el gobernador regional dentro de la región actualmente? Así es difícil porque ocurrió lo que ocurre habitualmente en la política chilena, que se hacen las cosas a la rápida, entre gallo y medianoche, y se termina sacando un proyecto de ley apurado, sin pensar bien, sin meditar bien, sin sopesar cuáles van a ser las atribuciones y las competencias. Y dijeron, como un buen chileno, sobre la marcha arreglamos la carga. Y ese es un profundo error, creo yo, porque yo soy partidario de demorarse un poco más, pero hacer las cosas bien. El proceso de regionalización, para quienes hemos tenido la suerte de vivir en regiones, es urgente, y no es urgente porque sea una consigna y una idea de independencia, es urgente porque todas las decisiones importantes se toman en el centralismo de Santiago sin saber qué ocurre en la realidad local. Pero en segundo lugar, porque también todos hemos vivido el desafío de tener que resolver un problema médico. Y muchas veces las máquinas, pregúntenle a la gente de Pencahue dónde se hace una resonancia nuclear magnética. ¿Se la podrán hacer en Pencahue? Probablemente no, ¿cierto? Entonces, también el centralismo desde el punto de vista de dónde se ponen los servicios para que la gente resuelva sus problemas. Y ese es un segundo problema, porque en Santiago está concentrado la gran cantidad de oferta en materia de tecnología, de atención médica, los especialistas. Y otra vez, son temas que venimos escuchando hace 20 años. Y todavía la clase política no es capaz de pensar con sentido de urgencia y de responsabilidad que los problemas de hace 20 años se resuelven hoy día y no mañana. Y el tema de la regionalización es importante, otra vez lo digo, porque afecta directamente al día a día de las personas. A qué servicios ellos pueden acceder, en qué condiciones acceden a su derecho de salud, de educación, porque una cosa es tenerlo, pero otra cosa tiene que ver con la calidad del acceso. ¿Cómo me atiende el doctor? ¿Me atendió rápido o no? ¿Hago una fila de 3 horas o 4 horas? ¿Cuánto me demoro en ir a trabajar? Acá en Pencahue, como en Molina, como en Romeral, como en otras comunas, la gente se desplaza en bicicleta. Son lógicas que la gente que vive en Santiago no entiende, porque para ellos la vida en el auto, en la micro, en el Uber que toman a las 3 de la mañana, no conocen el mundo rural. Entonces, para resolver los problemas no solo es importante
tener el diagnóstico escrito, sino que hay que conocerlo y ojalá haberlos vivido. Porque cuando uno vive haber pagado una cuenta, que te corte la luz, que te vayan a embargar algo porque no pudiste pagar una deuda, bueno, uno entiende realmente cómo se viven los problemas. Pablo, ¿qué pasa con el tema? Hemos hablado de educación, hemos hablado de salud, hemos hablado un poquito de la descentralización. Y resumiendo ya todo esto lo que hemos hablado, cuéntanos un poquito tus ideas, qué es lo que esperas, qué esperas para la región del Maule, si hipotéticamente, siempre digo hipotéticamente, porque no sabemos, Claro. a lo mejor estamos aquí ya, estamos sentados con el diputado, salieras elegido diputado. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Qué es lo que tú quieres para la región del Maule, sobre todo para este distrito que es tan extenso? Tan grande, ¿cierto? El total Curicó, que son dos provincias potentes. Así es. Yo sueño con que la región del Maule vuelva a recuperar la capacidad de liderar a las regiones en este país. Vuelva a recuperar la capacidad de tener un crecimiento, vuelva a recuperar la capacidad de poner al mundo rural en el lugar que le corresponde, porque otra vez, las tradiciones de Chile se recuperan posicionando a las tradiciones y a sus cultores en el lugar que les corresponde. Creo que es importante que también seamos conscientes que tenemos una oportunidad histórica hoy día de cambiar no solo las personas que toman las decisiones, porque cuando uno habla de renovación en la política en el Maule, todo el mundo me dice, sí, pero es que la gente con experiencia, por supuesto que sirve. Lo que hoy día tenemos que ser capaces, creo yo, es generar un cambio en la manera de hacer política, en poner a los territorios y a las personas en el centro, en construir desde abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como habitualmente ha sido, en que las personas con sus problemas sean los que protagonicen la discusión política y pública en la región. Eso ha faltado, de eso hemos carecido y por lo tanto creo que una de las mayores motivaciones es que podamos generar ese cambio en las prácticas, en la manera de hacer política en la región. En segundo lugar, también yo diría que es importante que podamos poner a la región del Maule liderando los temas que a la región del Maule le importan. Tenemos desafíos medioambientales. Esta es una región que en gran parte vive del mundo de la agricultura. ¿Cómo somos capaces también de entender que el calentamiento global que nos vienen diciendo hace 40 años que va a existir y que todavía no resolvemos, cómo somos capaces de pensar en resolver el problema, en pensar que esta es una región eminentemente, tremendamente agrícola y los campesinos, la gente que vive en el día a día de esta actividad, probablemente con la sequía que estamos viviendo en pocos años más, no solo se enfrenta al problema de no tener que comer o que los productos suban de precio, sino que en qué voy a trabajar, porque va a haber mucha menos gente trabajando. Entonces son desafíos urgentes y creo yo que tenemos la capacidad o tenemos una oportunidad histórica de realmente ponerlos sobre la mesa, porque para los problemas de los políticos estamos todos más o menos cansados. ¿Cuántos años dura la reelección? ¿Cuántos van para allá? Yo voy de candidato acá, pero después voy allá. Hoy día lo que hay que hacer es poner los problemas de las personas sobre la discusión pública. Y hemos entrado en esta candidatura, yo diría por dos cosas, por esta idea de cambiar en serio la política, pero también porque Chile tiene que ser un país donde todos tengan las mismas oportunidades independientemente del lugar donde nacieron. Hoy día en Chile estamos marcados donde tú naciste, te dice el lugar donde tú vas a morir en los próximos 70 años. Te va a decir a qué educación accedes, dónde vas a estudiar, en qué vas a trabajar, cómo te vas a vestir, dónde vas a vivir. Y eso no puede ser. En Chile nadie tiene que tener definido su futuro por tener la suerte o mala suerte de haber nacido en un determinado lugar, en una determinada familia. Y hay que ser capaces entonces de reconstruir esa comunidad desde las regiones, poniendo de relieve las regiones. La región, con esto termino la lata porque también es importante que a lo mejor hablemos de otras cosas, qué sé yo. Y tenemos, además, en honor al tiempo, tenemos otros compromisos, por supuesto. Estamos recorriendo, el desafío es difícil, pero vamos a recorrer y vamos a dejar los pies en la calle porque vamos a recorrer desde las 6 de la mañana hasta que podamos en la noche, toda la región, todo el distrito, las 19 comunas, Bichuquén, Constitución, es un distrito súper extenso, pero vuelvo al origen. Estamos convencidos que la única manera de hacer buena política es escuchando a la gente. Cortita. Dígame. ¿Vamos por la ley de medios? ¿Cambio de ley de medios? Por supuesto. Hay que repensar la manera en que le damos herramientas a que todos los medios compitan en igualdad de condiciones, porque lo que está detrás de la discusión de la ley de medios es cómo se entrega la información. Los medios de comunicación son fundamentales para que funcione la democracia porque controlan al poder. Pero si son los mismos medios de siempre, donde están los amigotes, están los que controlan el país en otras materias, se nos va a producir un problema porque no va a haber control efectivo. Entonces aquí tiene que ser como le gusta a todo el mercado, que compitan todos. Bueno,
en tema de medios, tienen que competir todos y por supuesto tiene que haber un principio de justicia donde tratemos de ayudar más a los que más lo necesitan. Para que en 20 o 30 años más tengamos pluralidad de medios, pluralidad de información y por lo tanto tengamos medios que se dediquen a una cosa, otro a otra y que existan, ojalá, un abanico de diversas opciones. Pablo Verdugo, candidato a diputado, distrito 17 por la provincia de Curicó y Talca. Les dejo, por supuesto, los micrófonos, Pablo, para que se despida a la gente. Damos las gracias de parte mía, por supuesto, del equipo Radio Lila por venir a visitarnos, por venir a conversar con nosotros. Y les dejo los micrófonos abiertos para que, netamente, ya no se puede pedir todavía el voto, pero sí porque la gente lo elija, sea una opción seria para ser diputado de nuestra región. Muchas gracias, Jorge, agradezco esta cariñosa invitación porque es fundamental estar en todos estos espacios donde la gente se informa con tiempo y puede hacerse una idea mejor de cuáles son los candidatos. Yo le diría a los pencagüinos, a las pencagüinas, a la gente del mundo rural, que llegó el momento en que por fin sus temas y sus inquietudes sean escuchados. Los políticos aparecen siempre en campaña, aparecen en la foto, aparecen en los actos relevantes, pero después se les olvida que estuvieron acá y que hicieron compromiso. Mi mayor compromiso es que vamos a trabajar incansablemente para que sus problemas sean parte de las discusiones públicas, para que sus problemas estén en primer orden, en el Congreso, en los medios de comunicación y haciendo ver la urgencia de los cambios que hoy día no solo Chile necesita, sino que merece. Por eso le digo a todos los pencagüinos, a todas las pencagüinas que se informen, que entiendan que hoy día llegó el momento de la renovación, de que no sigamos eligiendo los mismos de siempre, porque ya los mismos de siempre se la farrearon, no fueron capaces de generar los cambios que el país les pide hace 20 años. Hoy día tenemos que elegir a gente nueva, con ganas, con energía, que venga a hacer los cambios que hoy día ellos necesitan para cambiar sus vidas. No sigamos esperando, porque si seguimos eligiendo a los mismos de siempre, los cambios no van a llegar. Por eso, en estas elecciones, apostemos por la renovación y yo creo que hay un desafío bonito, y es que si queremos cambiar la política, todos juntos podemos hacerlo. Si queremos lograr metas ambiciosas, todos juntos podemos hacerlo. Por eso, en las próximas elecciones, la idea es renovación, energía y cambio. Por eso, yo creo que Pablo Verdugo Vergara es una buena opción para ese propósito. Ahí está Pablo Verdugo Vergara. Nosotros nos despedimos de La Mañana Lila. Usted puede volver a ver la entrevista en nuestro canal de YouTube o también, por supuesto, en nuestro Facebook Live. Además, también lo vamos a alojar en nuestra página web www.radiolila.cl para que usted también ahí lo pueda verlo tranquilamente y escuchar y sacar conclusiones de lo que usted, porque al final el que decide son ustedes. Así que le damos las gracias, Paulito. Nosotros nos despedimos y nos vamos con buena música de tu programa La Mañana Lila. Muchas gracias.